Liturgia de la Palabra, sábado 17 de octubre. Memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones, y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: qué admirable, Señor, es tu poder. Qué admirable, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. Tu grandeza sobrepasa los cielos, y hasta los niños de pecho te dan alabanza perfecta. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Seguimos meditando la hermosa carta que San Pablo escribe a los Efesios, y por supuesto, carta que podemos hacer la nuestra hoy en día, para que esta palabra nos siga guiando y nos siga iluminando en medio de nuestros ambientes. Hoy en este capítulo 1, versículo 15 al 23, San Pablo de alguna manera les dice
porque les ha escrito después de este hermoso himno cristológico y de este saludo con el que empieza San Pablo su carta. Ahora les dice: hermanos, me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos. Veamos cómo la fe y el amor que nos tenemos unos a otros en un pueblo, en una comunidad, en una parroquia, pueden ser noticia para otras personas en otros lugares. Así como la fama de un pueblo, quizás por sus malas acciones o por algún defecto o por alguna situación, anda de boca en los demás pueblos, pues veamos qué bonito que es que la fe que vive un pueblo, que el amor que se demuestran unos a otros en un pueblo, en una comunidad, en una ciudad, en un territorio parroquial, se pueda volver también un bonito ejemplo, un bonito testimonio, que cuando nos visiten de otros lugares puedan ellos llevarse ese testimonio y que puedan decir como Pablo: qué bonita la fe de ese pueblo, qué bonita la fe de esa comunidad parroquial, cómo se aman, cómo se quieren, cómo se respetan. Es admirable ir a ese pueblo y encontrar esas actitudes. Por lo cual, dice Pablo, no dejo de dar gracias por ustedes ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Entonces, dice Pablo, viendo esa fe de la que me he enterado que ustedes tienen, viendo cómo se aman unos a otros, se demuestran ese amor entre hermanos, entonces Pablo dice que les recuerda en sus oraciones y que además le pide a Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo, es decir, que les dé más todavía, no solamente más fe y más amor, sino también que les dé sabiduría, que les dé más Espíritu Santo. Porque cuando nosotros trabajamos en el crecimiento espiritual, en la fe, en el amor, en el buen ejemplo, en el buen testimonio, como comunidad, como pueblo, como parroquia, todo eso va creciendo. Y entonces tenemos que pedirle, como dice Pablo, que nos dé más sabiduría, más gracia, más prudencia, más fe, más esperanza, más caridad, más espíritu de revelación para seguir conociendo a Dios, para seguir creciendo en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra esperanza. Y luego sigue el texto diciendo: le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Una carta muy motivadora para esta comunidad de los Efesios, de Éfeso, y una carta que a nosotros también nos puede ayudar para que se despierte en nosotros como cristianos de un pueblo, de una comunidad o de una parroquia, se despierten estos valores, que no solamente sea el mal ejemplo, el mal testimonio o la mala fama que pueda tener un pueblo o una ciudad, sino también que podamos ir creciendo en estos aspectos que dice Pablo, y que nosotros también oremos por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestra iglesia, para que Dios ilumine nuestra mente, para que comprendamos cuál es esa esperanza
a la que hemos sido llamados. Por otro lado, continuamos leyendo a San Lucas. Estamos en el capítulo 12, del versículo 8 al 12. En la primera parte quiero hacer referencia sobre todo a la mala interpretación o cómo muchas veces se utiliza este texto, sobre todo en esas cadenas de oración que andan por todo lado, en donde tengo que hacer tales cosas, seguir tal ritual, hacer esto, hacer lo otro, y después de todas esas cosas que piden que hagamos, ponen este texto para intimidar, para llenar de miedo, y entonces usan este capítulo 12 de San Lucas, sobre todo cuando dice: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré abiertamente. Lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios, pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Y entonces, por miedo, empezamos a mandar: y recuerda que te van a negar si me niegas. Entonces, hermanos y hermanas, la palabra de Dios no es para utilizarla de esta manera, no es para meterle miedo a nadie. La palabra de Dios no es para obligar que si yo no mando esto, entonces estoy negando a Dios y que qué miedo, Él también me va a negar a mí. No se trata de eso. En este aspecto, lo que Jesús quiere es que lo aceptemos, que lo reconozcamos, que lo sigamos, que lo amemos a Él, por supuesto, por encima de todas las cosas, y que no nos cerremos a la gracia de Dios, que no cerremos nuestra mente, nuestro corazón a las cosas de Dios. Y al final, en la última parte de este texto que hemos leído hoy, también es un texto que confunde mucho a la gente. Hay muchas personas que después de escuchar el Evangelio de hoy empiezan a llamar preocupadas: es que yo en mi mente seguro he blasfemado y seguramente ese es el pecado del Espíritu Santo y no tengo perdón, y se obsesionan con este texto también. Y tampoco, no es para obsesionarse, no es para llenarse de miedo cuando Jesús dice: a todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Entonces, ¿cuál es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Dios es misericordioso, siempre es misericordioso con la humanidad, con todos. Su misericordia es infinita, eso lo sabemos todos. Entonces, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Precisamente negar esa misericordia, no creer en la misericordia de Dios, pensar que yo estoy condenado, que yo voy para el infierno, que Dios no va a ser misericordioso para con mis pecados, cerrarme a la gracia, cerrarme a la acción del Espíritu Santo en mi vida, cerrarme totalmente a esa misericordia, negar esa misericordia de Dios, porque como lo hemos meditado, Dios quiere que todos se salven. Y Él, en su grande misericordia, por supuesto, que nos perdona y nos ama. Ahora, como lo meditábamos ayer, que hice una aclaración ahí del texto, donde dice: teman a aquel que después de darle muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Hablábamos del santo temor de Dios, que Él es el único que, si yo me cierro totalmente a su misericordia, a su amor, a su gracia, si yo no le creo y me cierro totalmente, pues Él será el único. No que me va a mandar, como decíamos en la aclaración, con lo que el padre Henry Chacón nos ayudó a entender,
sino que mis acciones, mi cerrazón, me llevaron a ese lugar de tormento. Yo mismo decidí por no abrirme a la gracia de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Este ejemplo no es mío. Estaba platicando, saludé a Monseñor Vitorino y le toqué también el tema de este texto que estamos meditando. Y entonces Monseñor Vitorino me decía, ponles este ejemplo. El sol brilla y brilla para todos. Amanece y amanece para todos el hermoso sol y nos calienta a todos. Pero si yo me encierro en mi cuarto, cierro las ventanas, le pongo cortinas negras para que no entre la luz del sol, cierro bien todo, cierro la puerta, y aunque afuera el sol esté brillando precioso, yo estoy en la oscuridad. Me encerré en mi cuarto, y por supuesto, yo encerrado en mi habitación con cortinas negras, con la puerta cerrada, ventanas cerradas, pues ese sol no me va a calentar. Ese sol no me va a iluminar. Y entonces en eso consiste este pecado contra el Espíritu Santo. En negar esa misericordia de Dios. En dejarme iluminar por la gracia de Dios. En cerrarme totalmente. Es decir, conscientemente niego la misericordia de Dios, me niego a la acción de Dios, dejo de creer en Jesucristo, que su acción es por obra del Espíritu Santo, como aquellos que dijeron que Jesús expulsaba al demonio con el poder del demonio. Están negando categóricamente que Jesús es el Hijo de Dios. Están negando la acción del Espíritu Santo en Jesús y que sus acciones son obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos y hermanas, ninguno de nosotros ciertamente ha cometido un pecado contra el Espíritu Santo. No nos obsesionemos, no nos enfermemos con esta situación. Dejémonos calentar por el sol de la gracia, confiemos en la misericordia de Dios, que ciertamente nos llama a un cambio, a una conversión. Él es misericordioso, no es que por el hecho de que es misericordioso, entonces, como Dios es misericordioso y me perdona, entonces vamos a seguir en lo mismo, en el mal, en el pecado, en todo lo que decía San Pablo hace unos días en su primera carta, de la ira, de la lujuria, del odio, de la venganza, de todo eso. Entonces hay que tener una actitud de conversión, por supuesto, hay una actitud de cambio. Fallo, me equivoco, soy humano, peco, sí, pero me acojo a la misericordia de Dios y pido que su misericordia transforme mi corazón, cambie mi corazón. Pidámosle en este día sábado a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, que interceda por nosotros, que nos ayude en este testimonio que debemos de dar de vida cristiana y que sigamos confiando y esperando que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.